Muy bien, comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes tengan. El día es bueno, la tarde pues más. Bienvenidos a los diálogos de la organización. El día de hoy vamos a hablar de los mitos de la innovación. Hemos hablado un poco de los mitos y gracias a sus gentiles retroalimentaciones, los vemos, los abordamos, innovamos sobre lo innovado. Todo esto se va a ir integrando en un libro que se publicará el año que entra. Y justamente este es el inicio, los mitos de la innovación, cuándo debe de ser eh, pertinente innovar en la organización. Pues bienvenidos, comenzamos. Me presento, mi nombre es Guillermo Granados, soy consultor especializado en la evolución de capacidades organizacionales, soy el director general de un maravilloso equipo de trabajo que es Business Performance Institute, donde hemos estado ya por allí de 13 años en el mercado de las actividades, indicadores, estrategia, todo lo que tenga que ver con actividades. El día de hoy es muy padre porque vamos a ver además cuál es el centro de este análisis que hemos logrado y perfeccionado en estos años y que tiene que ver con mi tesis doctoral. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000, la familia de normas de administración de sistemas de innovación. Y voy a pedir un minutito en lo que vamos aquí. Deberé de admitir un error. Una disculpa, se me olvidó meter el Facebook. Entonces, me dormí. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Jorge. Aquí está. Vamos ajá. A publicar en Facebook que es un poco lento, tarda un minuto, un par de minutos. En lo que vamos llegando, aquí está, ya está funcionando y acá. Listo, ahora sí. Muy bien, comenzamos entonces con los mitos de la innovación, nuestro diálogo organizacional del miércoles 25 de noviembre de 2020. Y les decía, me presento, soy Guillermo Granados, representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma de la familia de normas ISO 56000 de Administración de Sistemas de Innovación. También soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN10, y presidente he sido del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Lo que hacemos en este grupo, en esta consultoría boutique Business Performance Institute, es especializarnos en la relación entre las actividades, las personas y las ideas de las organizaciones. Todas las organizaciones hacen actividades, todas lo que las define es la realización repetitiva de actividades. Las actividades son realizadas por personas, dividiéndolas en sus asignaciones, su ejecución, su supervisión, su medición, su evaluación. Y las personas también se organizan y forman organigramas, descripciones de puesto, procesogramas, y las actividades también se distribuyen entre las infraestructura, la maquinaria, las computadoras,
y medimos las actividades y al final de cuentas hacemos estrategia de las actividades y por supuesto hacemos innovación de las actividades. Esa es nuestra especialidad, es lo que hacemos, analizar las actividades y precisamente en mi doctorado hace unos años, unos 13 años, la tesis es un acercamiento ontológico a procesos de negocio. Ontológico significa de qué se tratan las cosas, qué significan las actividades. Ese ha sido el caballito de batalla, ese ha sido el estudio, el análisis. Y bueno, es un gusto que esto ha fructificado en colaborar en la elaboración de la norma 56.000 y en la elaboración del modelo último de evaluación del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Pero, por supuesto, en la pasión que es apoyar a las organizaciones a ser competitivas internacionalmente, a ser de clase mundial, y la creencia, la realidad es que esto se logra a través de la innovación. Y justamente les comentaba, este es el inicio, este es mitos de la innovación. Vamos a dialogar sobre el momento oportuno para realizar innovación en nuestras organizaciones. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo debemos de hacerlo? Decían en un video breve para anunciar este programa, si tú piensas que tu organización no innova, que eres demasiado pequeño para innovar, aunque seas una organización de una persona, entonces este webinar no es para ti, no pierdas tu tiempo. Si por el contrario piensas que puedes mejorar, puedes evolucionar, puedes hacer a tu escala las cosas, bienvenido. Vamos a hablar de los mitos de la innovación. Y hablando un poquito de innovación, es un libro, es un tema que ciertamente no es ninguna revelación, que últimamente ha sido muy importante, muy impactante, ¿verdad? Pero esto no es nuevo. Hay un libro excelente de Peter Watson que se llama Ideas, una historia del pensamiento de la humanidad en español, también está en inglés, muy recomendable, no es muy breve, pero nos platica que la historia de la humanidad es una historia de innovación. El lenguaje es una innovación. El álgebra es una innovación. Todo esta, el vivir, el protegerse, el vivir en comunidades es una innovación. El domesticar, hay una serie de Netflix fabulosa de Poilé, se llama, que escribe en los 4 grandes revoluciones, no las que ustedes piensan, sino unas revoluciones de veras, sobre la técnica alimentaria, y es innovación. Cuando el hombre domestica el fuego, cuando el hombre cocina sus alimentos, cuando el hombre les pone agua a su labor de cocción. Bueno, cuando cocina los alimentos es tanta la innovación que el cerebro tiene cambios, porque ya no pasa todo el día rumiando, ya no pasa todo el día masticando, digiriendo los alimentos crudos, sino que tiene tiempo libre y entonces se le ocurre pensar. Y hay innovación, después se le ocurre ponerle agua, y cuando le pone agua surge la cultura, surgen los sabores, surge el toque de cada persona, y después de ponerle agua hablamos de la tierra. Cuando le ponen la tierra es que domestica la agricultura. La propiedad privada, por cierto, proviene de estos tiempos de la agricultura. Y posteriormente, por supuesto, no podemos pasar por alto el 4.º elemento con el que Paulet nos narra esta historia de las verdaderas revoluciones de la humanidad. Es el viento, cuando descubrimos que hay microorganismos muy amigables, muy amistosos, que nos permiten pues comer la levadura, el queso, el vino, la cerveza. Nada de lo que comemos, difícilmente pasaremos un día sin comer algún fermento. Y bueno, la innovación trae consigo prosperidad. Es una historia. Ortega y Gasset, mucho antes de las computadoras, escribe muchos libros de técnica, bueno, varios libros de técnica, uno que he leído y me gusta, Meditación de la técnica. La misma historia de la humanidad es un cambio a la técnica
Ortega y Gasset lo pone como la técnica al servicio de la sobrevivencia. Hacemos técnica porque pues, tenemos que sobrevivir. Muy bien. Entonces, ¿dónde está lo nuevo, no? ¿Para qué hablamos de la innovación si es algo muy viejo? Porque si ha existido desde siempre, hasta ahora nos preocupamos por la innovación. Bueno, la innovación es la introducción de algo nuevo en algún entorno. Cuando hablamos del lenguaje, en un entorno social se introdujo esa capacidad, primero con un protolenguaje, gruñidos y latidos, y después con cuestiones básicas. Los estudiosos del lenguaje también afirman que dentro del entorno ya del hombre hablante, o pseudohablante, o protohablante, primero surge la expresión de los verbos, y cuando el hombre descubre que puede haber pasado, también hay otro rompimiento, otra evolución, porque se puede hablar de algo que no está en este momento, y eso implica una abstracción, y esta abstracción implica poder compartir el conocimiento de algo que no está. Es lo que todavía no se comprueba que hacen los animales, hablar de las cosas que no están. Si hablan de lo que está, si habla de los instintos, del peligro, del deseo, pero no de lo que no está. Y cuando hablas de lo que no está, puedes filosofar. Y cuando filosofas, hablas del futuro. Y bueno, todo esto para qué? Es una especie de lenguaje, precisamente cuando hablamos de los procesos. Los procesos es hablar de algo que no está. Cuando hacemos el análisis de la técnica con la cual hacemos algo, lo estás abstrayendo, lo estás evolucionando. Bueno, hacemos lo que aprendimos a hacer como humanidad. Cuando hablamos de esos entonces, la introducción es en una sociedad, es en un entorno sin dueño, y no podemos encontrar hasta ahorita una respuesta única de decir si tiene finalidad. Si la innovación, esta que les estoy platicando del lenguaje, del fuego, tiene efectos positivos, porque no conocemos o no estamos de acuerdo con la finalidad de la humanidad. Entonces, pues lo único que podemos decir es que ha evolucionado, ha cambiado. ¿Son positivos o no? No sabemos. Lo bueno es que no estudiamos esta parte, sino estudiamos las organizaciones, y ahí está muy fácil. Ahí sí tenemos un objeto por el cual están hechas. La comprensión y el análisis de la innovación está sujeto al entorno, al ambiente donde se introduce lo nuevo. De esta forma, como venía diciendo el ejemplo, cuando hablamos de la introducción en la sociedad, en el colectivo, de la domesticación del fuego, sí estamos hablando de una innovación, pero no había ninguna organización que dijera, les vendo el fuego domesticado, ¿no? Seguramente hubo grupos que lograron el poder a través de domesticar el fuego, como muchas herramientas, pero cuesta trabajo esa distinción de la razón de ser, separarlo de innovación. Sin embargo, cuando esta innovación empieza a tener bienes más de común, una tubería, imaginen una tubería, compárenla con un acueducto, claro que es una innovación. Y bueno, antes de ponerlo en una compañía, es una innovación y representó una ventaja sobre quién movía el agua. La misma categorización del trabajo es una innovación organizacional. El Facebook es una innovación de organización, es una innovación de software, es una innovación social. No es solamente una innovación de las organizaciones, así como el teléfono inteligente. Podríamos decir, el coche eléctrico o piloteado podrá ser una innovación social también, incluso ambiental. Pero para poder comprender todo esto, vamos a hablar de la innovación organizacional. Si el entorno es la organización, muchísimo más fácil, es muchísimo más sencillo, porque hablamos de que la organización tiene una razón de ser, una razón de estar, y entonces podemos hablar de que intencionadamente hay un efecto positivo. Producir más valor o recuperar más valor, tan fácil como eso. Y sea el valor que sea el que estamos pensando en la organización, si es social, si es económico, si es gubernamental.
está claro está muy, muy en moda hablar de los efectos laterales de la innovación, hablar de las familias, de los colaboradores, el estrés bajo el cual están sujetos para lograr su finalidad, hablar del entorno social, hablar de la contaminación. Precisamente una parte de la innovación que está ahorita entrando es la orientación ESG, que viene de ambiente, sostenibilidad y gobierno de las empresas. Es que las organizaciones adopten prácticas, la E viene de Environment and Ethics, la S de Sustainability y la G de Governance. O introducir este tipo de prácticas también es innovación, por cierto. También es innovación porque finalmente hay el cociente entre lo que la organización produce, el valor que genera y el valor que consume, pues es modificado con una intención positiva. Bueno, cuando hablamos de innovación podemos googlear, podemos hablar, ahí está el nuevo libro de Christensen, compitiendo contra la suerte, está la versión en español también, y está interesantón. Y nos habla de la elección del cliente, de cómo contrata el cliente. Esa es una perspectiva que ofrece Christensen, uno de los autores más reconocidos de Harvard sobre innovación. Nos habla de que todo es un contrato que el usuario toma y entonces nos da una serie de tips para que los más usuarios nos contraten. Y bueno, también pongo, por ejemplo, este señor que habla muy ameno, Gui Kawasaki, que es una persona que trabajó con Steve Jobs, y entonces dice, ¿qué aprendí de Steve Jobs? Da 10 pasos, nada más puse 5 pasos para no distraernos mucho. Y entonces nos dice, pues, que los expertos no tienen una menor idea de lo que hacen. Es decir, pues dice, si Steve Jobs le hubiera hecho caso a los críticos pues no lo hubieran llevado. Los clientes también, incluyendo el cliente, no sabe lo que quiere. Y ponía el ejemplo, si el cliente le hubieras preguntado en los tiempos de la Apple II, si alguien sabe que es una Apple II también, bienvenidos al segmento de población de riesgo. Pues la gente va a decir una Apple II más económica, era muy cara, costaba $2,000 de los 80s, era una fortuna. En ese entonces estaba estudiando ingeniería en sistemas computacionales y los que tenían Apple II eran pues privilegiados. Y querrían una Apple II más barata o una Apple II más rápida. Y pues no fue la respuesta. En ese entonces fue la Macintosh, que era un concepto completamente diferente. La acción está en ir a la siguiente curva, o sea, en buscar el siguiente elemento y nos da una serie de tips. Pero saben que todos estos tips son sobre proyectos. Lo que me ha tocado observar en 20 años en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación está en que son pocas, sí existen casos de organizaciones que sí creen en ellas, pero muchas organizaciones ven este mundo de ficción de Steve Jobs, de Elon Musk, de los grandes innovadores como algo lejano, como una telenovela. Y bueno, los autores nos dicen que tienes que cambiar el mundo. Otra plática de Gui Kawasaki, tienes que cambiar el mundo con lo que tienes que tener una visión de modificar el mundo. Y es cierto, no digo que no, pero la cuestión es, ¿qué sucede con mi empresa de todos los días? ¿Qué sucede con mi negocio pequeño, mediano, que no lanza cohetes al espacio? ¿Puede hacer innovación? ¿Qué sucede con la empresa que existe ahora y que está sufriendo? Y acá me gustaría lanzarles una votación para ver si han hecho innovación. Los invito a que lo contesten en lo que sigo platicando. Y en un ratito pues les platico de los resultados. ¿Qué sucede con la empresa que todos los días
está trabajando, y más que en este tiempo de pandemia, pues no sabe qué hacer. ¿Qué sucede con esta empresa que no tiene clientes, este pequeño comercio de retail, de venta al público, que no tiene? ¿Puede hacer innovación acaso? ¿Y dónde está el lanzar cohetes a la luna? Bueno, si googleamos, esta es una adaptación de los mitos de la innovación, que es un término muy atrapante. Me gustó recopilar estos 5. ¿Cuáles son los mitos de la innovación? Las empresas innovan por casualidad. De repente iban caminando y les llegó una gran inspiración e innovaron. O un cliente les hizo una exigencia e innovaron. Cierto es que las empresas innovan por casualidad, pero son las menos. Las empresas innovadoras rompen ese etapa, ese golpe de la casualidad. En la encuesta pueden contestar ustedes más de un ítem. Contesten los que apliquen. El segundo mito: la innovación es exclusiva de grandes empresas o capitales. Aquí nos dice Ernesto García, bienvenido, qué gusto. Tu primer computadora, estabas en la primaria. Bueno, mejor no digo que estaba en la preparatoria. Sí, y tú eras de los afortunados. Yo nunca tuve un Apple II, pero realmente sí, fantástica. Y los juegos como Elastic, invencibles en ese entonces. No quiero ver los de ahora. Lo opuesto, nos dice Jorge. No sé, lo opuesto, me perdí de qué es el comentario, Jorge, si las empresas innovan por casualidad. No es tan lo opuesto, si era sobre eso, si me equivoco, me corriges. Sí, innovan por casualidad, pero no es la única razón. Más bien el objeto es lograr ese proceso, hacerlo repetido, hacerlo intencionado. La innovación es exclusiva de grandes empresas o grandes capitales. Es lo que les decía, este es el mito más común. Promocionando el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, o pensamos que la innovación, aquí me faltó poner este mito, no sé si está más adelante, ya se me olvidó. Vamos a innovar cuando estén bien las cosas, cuando estemos estabilizados. Ese es otro mito ahí enorme y es el peor de todos los mitos, porque la innovación no se espera. El momento que todo se estabilice con esta pandemia vas a estar muerto, entonces no vas a tener problema para innovar porque no vas a tener con qué innovar. La innovación requiere de un laboratorio. Hay innovación, como todo, se platica de la historia romántica de Ciro Peraloca y su ayudante Eddie inventando en un laboratorio y sacando chispas de una máquina con grandes engranes. Sí puede ser que eso genere innovación, pero no es la única forma en que se genera la innovación. La innovación es creatividad, también es un mito análogo al del laboratorio. La innovación, si yo hago un taller de design thinking, entonces voy a ser un gran innovador. No. Puede ser que design thinking te dé una guía para hacer innovación, pero comentaba en la mañana en un seminario, si vas a hacer un taller de design thinking y no tienes presupuesto para realizar los proyectos que se generan, mejor no lo hagas. Simplemente vas a hacer un desgaste organizacional que te va a salir peor ese dinero que no haber hecho nada. La parte creativa tiene que ir acompañada del aterrizaje, de ese aterrizaje de ideas. La innovación requiere de mercados grandes y existentes. Esta sobre todo viene si vemos demasiados TED Talks sobre Apple, sobre le pegamos a los grandes mercados. Sí, está bien que se te haya ocurrido pegarle a un gran mercado, pero sabes, necesitas mucho dinero para empujar un producto de grandes mercados y existentes, si no alguien, el de al lado que tiene un poquito más de dinero, te va a copiar y se va a quedar con el gran mercado. No, la innovación no requiere de mercados grandes y existentes necesariamente. Por supuesto, hay innovaciones que
que van a mercados grandes y existentes. Pero no nos veamos, la innovación es simplemente la introducción de algo nuevo en algún lugar. Y entonces, para hablar de innovación, tenemos que comprender el entorno donde está la innovación. Voy a permitirme finalizar la innovación y pues todas estas personas que contestaron hacen innovación. Yo pensé que el porcentaje estaría más alto, pero si no cambiamos esto, lo cambiaremos ahorita. Podemos hablar de cambios en la forma como ofrecemos o publicitamos nuestros productos, en la forma como elaboramos nuestros productos, en la forma como entregamos nuestros productos, cómo cobramos. La innovación puede ser cualquiera de estas, puede tener cualquiera de estas formas. Vamos a ver qué otros requisitos debe de cumplir. Esto es la innovación. El otro requisito es que ayude a la empresa a lograr mejor su finalidad. Lo opuesto sobre customización era, lo opuesto sobre tropicalización. Sí, se me fue. Perdón, Jorge, ahora sí que se me fue el comentario de Steve Jobs. Pero bueno, si me echas otra pista, igual te lo agradezco. Innovación, vamos a definirlo como la introducción deliberada de una forma nueva en la organización con un efecto positivo en su razón de ser. Introducción deliberada, es decir, no llegó de la nada, sino que nosotros lo pusimos. Si de repente tenemos una asociación bancaria y tenemos la ley de financiera, de fintech, pues no es innovación, es un cumplimiento de regulaciones. Entonces, la deliberada significa que el cuerpo directivo ha puesto una forma nueva en la organización y esta ha logrado un efecto positivo, ha logrado que, que haya un efecto positivo en la razón de ser. Esto aplica para cualquier entorno que tenga una racional, que sea posible deliberar un efecto positivo. La organización es una de ellas. Innovación, esto es mucho más que creatividad. Para llegar al efecto positivo, no basta con tener una idea creativa, sino hay que llevarla, hay que aterrizarla, hay que bajarla completamente a un entorno comercial, ya sean grandes mercados o pequeños mercados. La creatividad es apenas el 1%, parafraseando a Edison. Pues qué bueno que se te haya ocurrido la idea, hay que aterrizarlo y se aterriza a través de un proyecto de innovación. Una cuestión que nosotros en BPI utilizamos como un cambio en el enfoque de los procesos es que el cliente es parte de nuestros procesos. El cliente es parte, el proceso central de la organización es un intercambio comercial en donde el cliente hace un proceso de solicitud, el cliente hace un proceso de aceptación y lo hace conmigo. Yo detono el proceso de aceptación dándole una propuesta, yo detono su proceso de pago dándole un producto. Y yo no puedo decir que el proceso lo haga solamente yo, no, es un diálogo. Esto es diferente a un proceso, a un modelo de proceso mecanicista, de una máquina, de la revolución industrial. Esos están muy bien, ese tipo de modelos están muy bien para procesos de fabricación, pero en procesos suaves nos van a quedar limitados. Otro mito, este es un proceso que conocemos como Customer Journey, en donde está desde la conciencia del cliente, la consideración, la compra, la retención, la recomendación, todos estos diálogos que hay y no es solamente un nuevo producto. Como les hice en la pregunta, es además de un nuevo producto,
es exhibir el nuevo producto, es cobrar el nuevo producto. Aquí tenemos un fondo musical muy bien patrocinado, pues si están trabajando, pues todos estamos trabajando. Entonces, la innovación no es solamente algo como hacer un producto que satisfaga al cliente. No, es modificar este diálogo, y este diálogo, que es un esquema tradicional, también fusilado del Internet, en BPI lo incluimos con la parte de pago, porque es muy importante el pago del cliente, el que la empresa sea capaz de capturar ese valor. Entonces, hablamos de, no solamente es un producto, sino es cualquier cosa, eso sí, que tenga un impacto en este diálogo, que tenga un impacto en este diálogo o en su condición financiera. Esa es la condición para que sea una innovación. ¿Dónde se innova? Bueno, la clasificación del Premio Nacional de Tecnología e Innovación por allí de 2016, 2017, teníamos 5 tipos de innovación. Innovación de producto. Siempre que digo producto, entiéndase producto o servicio. No es como andarlo repitiendo todas las veces. El producto o servicio es el objeto central de un intercambio comercial. ¿Qué estoy dando? Estoy dando un servicio de información, estoy dando una plataforma, estoy dando... ¿Qué es lo que estoy dando en términos tangibles? Eso, cuando cambio esta innovación, bueno, pues claro, es una innovación de producto. Innovación de proceso, que actualmente el manual de la OCDE, de los países en desarrollo, solamente reconoce las 2 primeras, porque todas las demás las cataloga dentro de proceso. Está bien, es válido, pero a mí me gusta pues un poco distinguir que proceso, en el premio la reservamos en ese entonces para hablar de un proceso de producción, un proceso con el cual obtenemos el producto. Pero fíjense, también hay, innovación organizacional, que es un cambio en la forma como organizo mis actividades y mis personas. Justamente lo que hacemos en BPI es innovación organizacional. ¿Cómo asignas tus personas, tus roles, tus responsabilidades y tus actividades? Cuando haces un cambio de esto, un cambio de organigrama, ahora haces un organigrama vertical, o uno horizontal, o uno volteado, circular, matricial, es una innovación organizacional e incluye también, por supuesto, el pensar, el volver a diseñar los procesos de negocio, no necesariamente para una reducción, puede ser para un mayor ajuste estratégico. Es innovación organizacional. Innovación de mercadotecnia es cuando hablas de un cambio significativo en el comunicado, con este comunicado o relación con tus clientes. Innovación de modelo de negocio es cuando hablamos de la lógica con la cual realizas un intercambio comercial. Y esto es la innovación que se planteaba y no está completa, ustedes creen. Todavía le falta. ¿Qué es lo que vemos en... Ay, espérame tantito. Ahí está. Bueno, en BPI hablamos de innovación en gobernanza o en la dirección. La dirección es el conjunto de procesos de planeación, seguimiento a la planeación y comunicación de los resultados. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando pones un nuevo proceso que no existía antes? Yo creo que conviene más ponerlo acá por el tipo de evolución de los procesos. Cuando pones un proceso de vigilancia tecnológica, vas a hacer una vigilancia tecnológica porque ya tienes carrera en innovación. En realidad es una innovación en la dirección. Hay que entender la finalidad del proceso, y la finalidad del proceso es explorar escenarios para después proyectarlos con una planeación estratégica, armarlos, seguirlos, desplegarlos. Bueno, todo eso cabe en innovación en gobernanza y en realidad no en una innovación anterior que hayamos mencionado. Innovación financiera.
La finalidad de la organización no es satisfacer al cliente, como hemos platicado en varias ocasiones. La finalidad de una organización económica es generar riqueza económica y para ello tienes que tener la capacidad de generar valor, pero de capturar valor también y de que la diferencia entre estos sea rentable y conveniente para la empresa. Y puede ser, por supuesto, sobre el ejemplo de toda la vida, Walmart, las tiendas de autoservicio, que pues cobra al cliente inmediatamente y después paga a los proveedores, entonces su ganancia pues le permite, su ganancia financiera le permite vender incluso a precios más bajos que lo que nominalmente le cuesta el producto. Innovación financiera tampoco es un secreto que American Express surge precisamente como el resultado de una bonanza de cheques de viajero. Los cheques de viajero son una innovación financiera, se ve en un producto, pero pues cobras el cheque antes de pagarlo, ¿no? Entonces, pues fantástico, todos queremos negocios de esos. Innovación en inteligencia de negocio. ¿Qué pasa cuando diseñamos un sistema de medición? ¿Cómo lo medimos? ¿Es innovación o no es innovación? ¿Cómo lo aterrizamos en el efecto de la organización? Bueno, un sistema de medición debidamente hecho no es aventar indicadores, como hemos platicado en los webinars de medición, sino un sistema de medición está basado en una estructura cognitiva, es decir, unos alambres que me dicen por ahí qué se relaciona con qué fuerza, cómo se relaciona la capacidad de mis colaboradores con mis entregas a tiempo, cómo se relaciona el plan de mantenimiento con mis rechazos en el producto. Toda esta estructura cognitiva, que eso es una especialidad que hacemos, complementa los indicadores. De hecho, se genera por la validación estadística de las correlaciones en los indicadores con una arquitectura, con una arquitectura de negocio. Eso nos da una estructura cognitiva y claro que eso es inteligencia de negocio y es innovación. Que en el premio lo hubiéramos puesto como innovación organizacional, pero evoluciona y se mide diferente. Innovación en capital humano, cuando tú generas diferentes capacidades, incluso cuando cambias tu aspecto, tu visión, tu organigrama del área de recursos humanos para ser más humano y menos administrador, también es innovación. Innovación en gestión de recursos, cuando pones un sistema de mantenimiento, bueno, esto ya se parecería a innovación de procesos. Y por supuesto, la innovación en innovación, que es la evolución del sistema de innovación que vimos en la sesión pasada. Vamos a repasar un poquito al final de esta. Bien, todo esto es innovación. Todo esto es una parte de innovación. El mantra que tenemos en BPI es innovación en todas las áreas de tu empresa. Y eso simplifica el programa. Eso no nos complica más la pregunta. Entonces, nos lleva a esto a otra pregunta. Si ya están los libros, si Ortega y Gasset escribía desde 1938 sobre sus meditaciones en la técnica, si Roger Watson hace la historia de la humanidad con la innovación, si en 2018 se plantea la norma ISO 56000, ¿para qué necesitamos ayuda de la innovación? Pues ya es demasiada información, ¿no? Precisamente por eso. Es demasiada información. Recordemos la definición. Y una de las conversaciones que he tenido ahora para la entrevista en la elaboración del libro es, oye, ¿cuál es el problema de la innovación? Bueno, hay dos grandes problemas. El primer problema es que la empresa se crea capaz de lograr innovación. Y el segundo es que sepa por dónde comenzar. Porque ahora el problema es que tenemos demasiado. Ahora que levante la mano el que no ha escuchado hablar de las nuevas tecnologías que van a lograr un cambio en el negocio. ¿Cómo afecta esto a mi negocio de la esquina? Tenemos la tecnología de blockchain, tenemos el marketing digital, hay que virtualizarnos, hablamos de la analítica avanzada de datos o business analytics, la 5G combinada con el Wi-Fi 6 que nos da precisamente una hiperconectividad
El Internet de las cosas, que ya lo vemos en nuestras casas, ya es muy común que tengamos algún dispositivo inteligente conectado al Internet pues que prenda, no sé, el aire acondicionado, o que prenda la luz y eh, pequeños usos que naturalmente no es ninguna sorpresa, que se irán evolucionando. Eh, ¿Cómo no hablar de speech analytics o inteligencia artificial conversacional? Bueno, pues ya sabemos que todo esto es innovación, pero la pregunta es, cada una de estas cosas requiere una inversión evidentemente de recursos económicos, pero también de personas, también de tiempo, de aprendizaje. ¿Cuál vas a usar? ¿Por dónde vas a comenzar? La norma 56.000 no te dice eso. Ahora, si vas con un vendedor de blockchain, pues, ¿qué crees que te diga? Pues lo que necesitas es blockchain. O si vas con un vendedor de marketing digital, pues te va a decir lo que necesitas es marketing digital. Precisamente es conveniente que tengas una opinión, un diagnóstico de virtualización que te diga qué opciones tienes, cuál es lo más conveniente para tu estado actual de las cosas y para tu presupuesto destinado a la innovación. ¿Qué formas nuevas? Bueno, las formas nuevas se llaman organizational forms o formas organizacionales y pueden ser políticas, procesos, reglamentos, equipo, maquinario, pues formas organizacionales, es decir, lo que cabe en una organización, ¿verdad? Entonces, las formas nuevas, políticas, procesos, informática, maquinaria, métodos, procesos, y las tecnologías que menciono, están en estas formas nuevas en una forma propietable. Es decir, ¿cómo voy a comprar blockchain? Pues seguramente a través de una aplicación que me va a validar, por ejemplo, los depósitos de los clientes. Entonces, ¿qué estoy comprando? ¿Cuál es la forma propietable? Es un software que es una aplicación. Eso es lo que me están vendiendo, pero para funcionar esta tecnología requiere de un equipo informático y de una conectividad de cierta velocidad. Y ya con eso funciona, pero también requiere de la gente, la alquimia va a requerir estas personas. Ok, entonces esto lleva un despliegue. No es solamente la idea de vamos a tener blockchain, es implantar blockchain. El marketing digital también. Contrata a una agencia de marketing y me dicen, no, pues es que las redes sociales es lo de hoy, tienes que publicitarte, tienes que conocer. Ok, ¿qué estoy comprando cuando compro marketing digital? Faltó ciberseguridad, Georgina. Sí, 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 ciberseguridad, gracias. Claro que sí lo ponemos. ¿Qué compro cuando compro marketing digital? ¿Qué compro cuando compro ciberseguridad? ¿Un software? ¿Un conjunto de llaves? ¿Un conjunto de candados? Bueno, compro una mezcla de esto y se llama tecnología base. O a lo mejor tengo suficiente capacidad tecnológica para hacerlo. Eso es innovación. La innovación es así, una forma nueva. Ahora, yo puedo implantar políticas, procesos y reglamentos, no necesariamente con estas tecnologías de avanzada. Fíjense ese término tecnología, veremos un poco adelante. Tecnología es el logos de la técnica, el análisis sistematizado de la forma de hacer las cosas. En realidad, epistemológicamente es absurdo decir que el blockchain tiene tecnología o que es una tecnología. Es como si dijéramos que, haciendo la analogía, que la Biblia tiene más teología que el Corán, o que el cielo de México tiene más astrología que el cielo de Brasil. Suena absurdo, ¿no? Bueno, así de absurdos, cualquier epistemólogo, el que estudia las raíces de las palabras, nos diría, oye, ¿qué hicieron con la palabra tecnología? Bueno, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se hizo esta derivación social de la palabra tecnología? Simplemente porque el hombre le cuesta mucho trabajo ver algo que no puede
que no puede sentir, que no puede tangibilizar. Entonces, en realidad, la tecnología no es blockchain, sino son los procesos de pensamiento, reflexión, evolución, modelación, que llegaron a una forma propietable, que puede ser un método de almacenamiento y salvaguarda de datos informáticos y validación con múltiples, etcétera, con múltiples lugares. Bueno, esa forma propietable, que puede ser o un dispositivo o una política, proceso, reglamento, un equipo informático, maquinaria, etcétera, le tendemos a llamar tecnología por esa cuestión, porque es lo que podemos tocar. Y pues así es una ciencia social y es las dos cosas, la tecnología, tanto la labor que hacemos nosotros de reflexión como pues ese entregable, ese tangible, esa forma, diríamos en la norma 56005 de administración del acervo intelectual, esa forma propietable de la reflexión, cuando es una patente, cuando es una fórmula, cuando es una receta. A ella le llamamos tecnología. Bueno, ¿a cuál entran? ¿A cuál le entran de todas estas? Esa misma pregunta es la que se están haciendo las empresas que tienen recursos. Oye, yo necesito saber a cuál le entro. Y la introducción es deliberada. Bueno, me platicaba precisamente una persona de una empresa enorme, privada, de más de 100,000 personas, que la innovación pues es por chispazo. Van la gente del grupo directivo, hacen un viaje y se les ocurre algo. Un producto vieron, perdón, de fintech. Y tenemos que hacer esto en nuestra organización. Y pues ahí tiene a todos los del área de innovación. Bueno, sí cumple con el requisito de que es una introducción deliberado, ¿no? Pero pues vino de que se aventó un viaje de negocios el estimado señor del grupo directivo. Pero ¿qué sucede si yo puedo hacer que la introducción deliberada sea escuchando a toda la organización que se requiere o haciendo un concurso de innovación abierta? ¿Qué pasaría? ¿Y qué significa que sea planeado? Bueno, que yo tengo que decir qué voy a innovar, qué voy a poner como innovación, nuevos productos o todas las innovaciones que vimos antes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Hay un área, hay recursos destinados a hacer innovación? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En una forma estandarizada, en una forma normalizada? ¿Cuándo lo va a hacer? Si estoy haciendo una planeación, no tiene que ser mañana mismo, sino puede ser en 6 meses, en 8 meses. ¿Dónde se va a hacer? ¿En qué área de la organización se va a hacer? Entonces, no solamente tenemos la complejidad de todas las tecnologías, sino tenemos además la complejidad de cuándo voy a meter esas tecnologías. Y qué tan nuevo, aquí determinando el nivel de novedad, qué tan nuevo voy a poner, qué tecnología blockchain voy a comprar, qué tecnología de análisis de datos, de business analytics voy a comprar. Lo voy a desarrollar, va a ser más o menos nuevo, justamente. Entonces, ¿cuál va a ser ese límite de novedad? ¿Qué voy a contratar con ciberseguridad? ¿A qué le voy a llamar ciberseguridad? Entonces, bueno, es otra dimensión y un efecto en la razón de ser. ¿Qué espero de esto nuevo que voy a poner? ¿Mayor satisfacción del cliente? Eso pues es lo que nos decía Gui Kawasaki. Mejor producto, mayor satisfacción del cliente, pero puede ser también más clientes con marketing digital o mejores pagos. La innovación del triple play por ahí del final del siglo pasado, cuando el internet, el teléfono y el otro servicio, internet, telefonía y otro servicio, y televisión, se integraron en un solo paquete, tuvo impactos como se esperaba en clientes
es más cómodo, pero uno de los mejores impactos fue que el cliente paga mucho más, porque si el cliente está en crisis, puede ser que deje de pagar la televisión, pero no va a dejar de pagar las tres cosas. Entonces subieron los índices de pagos de los servicios, o hablar de un mejor ciclo financiero, cambiar políticas para hacer un mejor ciclo financiero. Otra dimensión que tenemos. ¿Qué le urge a mi organización? Obviamente todo es deseable, pero yo tengo que saber elegir de acuerdo a mi situación actual y a mi estrategia qué es lo que me conviene más en este momento, qué tipo de tecnología voy a introducir más. Entonces, moraleja, lo que necesitamos saber no es si innovamos o no. No es, la cuestión no es si innovamos. Todos los que contestaron innovaron, sino cómo hacerlo en una forma controlada, pensada en todas las áreas de la organización, controlada, programada. Por acá nos dice Jorge, el antiguo telefax y antes los teletipos. Sí, se me hace que eres de población de riesgo, Jorge. Sí, efectivamente, esos eh, fueron innovación en su tiempo, ¿no? Eh, entonces, lo que necesitamos no es saber si hay innovación o no, sino cómo hacerlo en una forma controlada. Vamos a lanzarles para que nos entretengamos una nueva encuesta, nada más que aguántenme aquí, una nueva votación. Dejar de compartir. Ya los había puesto acá. Ajá, y vamos a ver acá, un segundo. Este está. Aquí en la votación 2 les voy a preguntar de qué es un proceso. De acuerdo a lo que sabemos, entonces vamos contestándolo y en un ratitito pues, llegamos a esta parte. Muy bien. Justamente alguien que te pueda ayudar en administrar la innovación debe de contestar esta pregunta. Nosotros lo hacemos, no somos los únicos que lo hacemos, pero si tú estás buscando o si tú estás buscando qué ofrecer, acuérdate que no es si innovas o no, sino es cómo hacerlo, cuál de todas las áreas vas a lograr para hacer innovación. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tecnologías vamos a incorporar? ¿Cuáles no? Todas son deseables, todas son buenas, todas tienen cosas positivas y todas nos las venden como cuestiones positivas. Blockchain, seguridad, el antiguo telefax, ¿no? Mi super teléfono, aquí también, población de riesgo, la máquina de escribir. ¿Cuáles vamos a renovar? ¿Cuáles tecnologías? ¿Cómo hacemos un inventario de tecnologías? Bueno, una empresa que una vez me tocó ver un inventario muy bonito, muy bien hecho de tecnologías 3M, cuáles tecnologías tiene, cuáles obsoletizan. La fábrica de cierres, por ejemplo, YKK de Japón, YKK, que hemos visto, con sus cierres que ya no utiliza, simplemente mete en el baúl la tecnología, este inventario tecnológico, cuáles vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir, con qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a dirigir, cuál es la mejor forma de hacerlo. Precisamente, esta es la forma como un entrenador de innovación te puede orientar. Y entonces, ¿cuál es nuestro principal diferenciador? Nuestro cambio es, entendemos a la organización como procesos. Esa es nuestra diferencia. Ustedes dirán, pues todo el mundo lo hace. Sí, sí, pero lo que hacemos nosotros es entender a los procesos en una forma diferente, en una forma con una ontología diferente. Vamos a ver qué nos platican aquí. La compra de materia prima. Fíjense aquí qué maravilla, me encantan estas encuestas. Es un proceso, ¿sí? Efectivamente puedo hacer un diagrama de flujo con la compra de materia prima. La contratación del personal, sí puedo hacer. La administración del personal, les
seré franco, me imaginé que me iban a decir que no, porque tiene muchas actividades la administración del personal. Me da mucho gusto que lo veamos como proceso. El mantenimiento, claro que es un proceso. La organización misma, esta, sí, podemos verla como un proceso. ¿Sí? ¿Y qué es un proceso? La innovación también es un proceso. En realidad, todos son procesos. ¿Sí? Y la idea es cómo ver un proceso. ¿Qué es un proceso? Bueno, note, un proceso es algo que se va a repetir. Es un esquema mental con el cual analizamos algo que se va a repetir. Ese algo, claro que puede ser un proceso de producción, por supuesto, pero también puede ser eh, un proceso afectivo, un proceso cognitivo, puede ser el tomar mi baño todos los días, el cocinar, un proceso va a estar vinculado a una actividad artística mejorable. Por ejemplo, si yo estoy entrenando para hacer una carrera, un proceso es el entrenamiento. ¿Por qué? Porque cada vez que entrene quiero hacerlo en una forma premeditada, en una forma evolucionada. Cada vez que vendo, quiero hacerlo en una forma premeditada. Cada vez que contrato al personal, quiero hacerlo mejor. Incluso, eh, ¿cómo sería entonces pensar en la organización como proceso o la administración del personal como proceso? Bueno, ahí lo que sucede es que vamos a acotarle, decir mes con mes, cómo se evalúa, qué ha pasado en la organización. No ha pasado una secuencia de actividades, ha pasado un conjunto de actividades que no se pueden poner en una secuencia, pero han pasado y pasarán el siguiente mes. Han pasado algunas contrataciones, ha pasado la asistencia de los colaboradores, ha pasado el programa de mantenimiento o no ha pasado la venta, todo eso ha pasado y yo lo comparo mes con mes con esos estados financieros que veo y analizo cada mes. Principios para entender la organización, el enfoque a capacidades que utilizamos. Primero, la organización es un conjunto repetido de actividades. No son secuenciales, pero son repetidas. ¿Sí? Su estado se puede describir en términos de capacidades. Capacidad es el potencial de realización de un acto. Si tu organización es capaz de vender 100 millones de pesos al año, pues esperamos que haya cierto personal, cierto brazo financiero, cierta infraestructura, cierta línea de crédito, bueno, de hecho, brazo financiero. Esa es una capacidad. Entonces, la dirección de la organización, y hablo de la dirección que incluye la planeación, ¿ah? Se puede analizar como un cambio intencionado en las actividades. Yo vendía 100 millones de pesos en 2019 y ahora quiero vender 200 millones, no, bueno, no, 130 millones de pesos en 2020. Y eso sería simplemente una planeación. ¿Y por qué hablo del proceso de dirección? Bueno, porque eso también te va a servir para poder evaluar escenarios. ¿Qué pasaría si vendiera 130 millones? ¿Qué pasaría si vendiera 150? ¿Cómo tendría que cambiar mis capacidades? ¿Cuál sería el costo financiero? ¿Cuál sería el riesgo que me llevaría? Y ya que lo logro hacer, tengo que ajustar todos mis procesos a la nueva capacidad. Tengo que contratar personal, tengo que contratar maquinaria. Por eso hablo de la dirección de la organización, que incluye la planeación, el seguimiento y el cierre. Ese es el segundo principio. El tercer principio, un proceso no implica linealidad ni diagramas de flujo. Ya dejemos los diagramas de flujo por la paz, por favor, los manuales de ISO sirven para un tipo de procesos, pero no significa que todos los procesos sea la única forma de pensar en procesos, ¿no? Es un esquema mental para analizar actividades repetitivas. Estos son el enfoque a capacidades, es la forma de entender innovación. ¿Y dónde se junta el Premio Nacional de Tecnología e Innovación? Esto es lo que les comentaba en las láminas anteriores. La técnica de un proceso es la lógica
cómo se realizan las actividades para lograr una finalidad. Este es bellísimo. La técnica implica una estructura cognitiva. O sea, significa que tienes el saber, no solamente el saber hacer, sino el saber por qué. Decían los de la gente del conocimiento del siglo pasado, no conoces solamente el know-how, but you know the know-why. Conoces el por qué se hacen las cosas. ¿Por qué rompes el huevo antes de echarlo a la sartén para hacer un huevo estrellado? Bueno, pues porque si no, pues va a ser un huevo duro. Ah, ok, entonces hay una estructura cognitiva que nos dice lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar en esto. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué tomas tu baño diario de arriba hacia abajo? Bueno, pues por costumbre, en realidad no hay una razón técnica. Seguramente si vengo de la obra, pues sí, la mugre va de arriba hacia abajo, tiene sentido bañarse de arriba hacia abajo, pero si tengo una vida godín feliz, pues no hay ninguna diferencia si me baño de abajo para arriba o de arriba para abajo. Entonces, bueno, eso sí se puede cambiar. Esta estructura cognitiva es donde abusamos las cosas, es donde queremos, a falta de algo más tangible, reflejarla en un diagrama de flujo y decir, el proceso es así porque así tiene que ser. Y ese es el peor error. Y si ustedes van a normalizar de esa forma la innovación, nuevamente, mejor no lo hagan. Van a ser un cochinero. No se pueden hacer diagramas de flujo de los procesos de innovación. Bueno, sí se pueden hacer, pero no lo hagan, por favor. No tiene sentido. Investiguen el para qué, el cómo se hace, ¿no? La norma, incluso la norma 9001, 9004 de la versión 2015 tampoco te pide diagramas de flujo. Puede ser una descripción. La estructura cognitiva, si no eres psicólogo, no te preocupes. Nada más explica por qué las cosas, cuáles se pueden cambiar y cuáles no. ¿Ah? Y por cierto, eso, la estructura cognitiva de la organización, es lo que hacemos como arquitectura central de la organización. Punto número 5, la evolución de un proceso puede implicar un perfeccionamiento en la técnica o un cambio en esta. Sí, ya sé que le gusta que diga eso al célebre perro guardián. El análisis explícito de la técnica, su abstracción, el logos de la técnica, es el proceso mental expreso de salir de la técnica, analizarla y evolucionarla. Por eso es que hay relación entre tecnología organizacional e innovación, porque la innovación es el cambio en la técnica, la evolución de un proceso que incluye la innovación. Ajá. Vamos al punto número 5, que me lo brinqué por estar oyendo a mi feroz perro guardián. La evolución de un proceso puede implicar un cambio en la técnica, un perfeccionamiento, mejora continua, o un cambio en la técnica, innovación. Vean este 5 y conjúntenlo con el 3. Si la organización es un proceso, entonces, cuando hay un cambio en la técnica de cómo hacer la organización, estoy hablando de innovación. Por eso es que lo vemos tan sencillo, tan claro. Claro, hay que aterrizarlo, hay que llevarlo al día a día de la organización, pero si no sabes a dónde vas, pues menos vas a llegar. Y el análisis explícito de la técnica, el logos de la técnica, es el que nos permite. Nos habla Jorge, ¿implica una modelación premeditada en la gestión de la innovación? Sí, en todos los casos, Jorge, hay una modelación, hay una arquitectura de la organización. Aunque la arquitectura sea precaria, incipiente, siempre es una característica humana, bien lo dice Aristóteles, desde Sócrates, Aristóteles en sus libros de categorías. Siempre vamos a intentar ordenar las cosas que están en nuestro universo. Eso es una característica humana. Y claro, las actividades de la organización no son una excepción. La cuestión es que la modelación en realidad te permita entender la evolución y la relación entre las partes, ¿no? Sí hay una modelación. Estos son los 6 partes y entonces hablamos de 3 partes
de procesos y 3 partes de técnica, que nos permite hablar de tecnología organizacional. De ahí el nombre legal que tenemos es Cambio Tecnología Organizacional, precisamente porque es el logos de la técnica y la forma tangible es la nueva forma de hacer las cosas. Bien, esto es el hacer innovación organizacional. ¿Cómo lo hacemos realidad? Bueno, la primer parte, yo pongo 3 escalones y acá pues ponemos 5. Está muy bien, ahora sí que los que quieran, pero déjenme explicárselos en estos 3 grandes pasos. Los primeros 2 es aprendiendo a hacer uno o varios proyectos de innovación. Aprendiendo, teniendo éxito, fracasando, salirme. Cuando hablamos de la tecnología, de logos de la técnica, es salirte de la operación y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué está saliendo bien? ¿Qué está saliendo mal? ¿Cómo lo puedo hacer de forma distinta? Entonces, cuando hay esto, hablamos de que aprendimos a hacer innovación. Estos 2. Normalmente en las organizaciones, el primer paso lo toma una persona, que es el Ciro Peraloca de la organización, el del reto personal. Una persona decide arriesgarse, consigue patrocinio, fondos o convence al jefe y logra uno o varios proyectos exitosos. Aquí tenemos la innovación como la realización de una persona en la organización. Tiene que suceder, tiene que pasar. El siguiente nivel es la innovación como el reto de varias personas en la organización, de un equipo que tiene recursos, de un equipo que tiene presupuesto. Y este equipo también tiene dos pequeños subescalones. El primero es cuando tenemos una oficina de proyectos y el segundo es cuando tenemos una oficina de innovación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestro héroe, nuestro señor innovador, el Ciro Peraloca, se quita la cachucha de sus orígenes. Si era el director de nuevos productos, se quita la cachucha y entonces democratiza, utilizando los términos ahora de moda, democratiza la innovación a toda la organización. La organización ya habla de que no solamente es innovación de nuevos productos, sino es innovación en todas las áreas de la organización. Esa es la diferencia aquí, en que aprendo a manejar una oficina de innovación. Y el siguiente nivel es cuando logramos hacer un activo de la innovación, cuando logramos generar propiedad intelectual, generar herramientas y técnicas que nos permiten, que son un activo de la organización, que nos permiten administrar, hacer la innovación en una forma mejor la siguiente vez, que es un proceso también. ¿Qué beneficios tiene la innovación? ¿Qué beneficios encuentro? Bueno, cuando hablamos acá del primer escalón, de estos 2 primeros, pues es mejor pensar en innovación que no pensar en innovación. Aquí ya hablamos de resultados, de ventas, de mejores clientes. Aquí ya hablamos de activos, de que hay gente dedicada, hay activos como quizá personas especializadas, investigadores, laboratorios, o laboratorios no de lo que haya, pueden ser de rutas, software informático, ya hay algunos activos. Aquí ya hay hacia todos los lados amplitud del alcance de la innovación y aquí ya hablamos de que hay activos de la organización, activos que le dan valor, propiedad intelectual, patentes, secretos industriales, toda esta parte de activos. Muy bien, esa es la historia de la innovación, esos son los mitos de la innovación y ¿cuándo hacemos la innovación? Cuando estemos bien, pues no. La innovación es aquí y ahora. Nosotros podemos ayudarte y si nosotros no te ayudamos, ayúdate. Tenemos que hacer que la innovación en tu organización sea aquí y ahora. ¿Sí? Nosotros hacemos en lo particular un diagnóstico de virtualización que nos permite saber cómo es nuestro estado de contacto humano, cuál es la posibilidad para reducir el contacto humano en las organizaciones.
Claro, hacemos reinvención de negocio, diseño de modelos de negocio, el despliegue de un modelo de negocio, la optimización de negocio, cómo hacer este refinamiento del negocio, todo tiene que ver con la parte de actividades, sistemas de gobernanza, incluyendo el diseño de indicadores. Esa es también una cuestión que hacemos con mucha pasión, con mucha técnica para que queden indicadores que se relacionen estadísticamente entre sí. Y el diseño operativo, que involucra la arquitectura central, el diseño de las actividades de la organización. Es lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que puedes hacer? Cualquiera de estas partes, para hacerlo aquí y ahora, determina por dónde comenzar, por dónde debes de comenzar a hacer tu organización. Es una reinvención, es una virtualización, es una optimización, pero hazlo ahora ya, porque si no, no vas a tener, va a ser demasiado tarde. Los invitamos cordialmente a nuestro siguiente diplomado, que es Escalamiento y Aceleración mediante la Gestión de la Innovación y la Transferencia de Tecnología. Comenzamos en febrero. Entonces, para que se lo lleven en Navidad, se lo pidan a Santa Claus. Está muy bien, muy accesible y hay descuentos del Buen Fin. Y justamente, pues esto es lo que quería comentarles con ustedes. Un gustísimo encontrarme a Joaquín Méndez, un profesor mío de antaño y colega después. Mucho gusto, Joaquín, de verte en estos lares. Les agradezco su tiempo, su participación. Dudas, por favor, adelante, alguna duda, comentario que tengan. Germán Malvido, también, qué gusto saludarte en estos lados. Vaya, qué gusto encontrar tanta gente tan querida. Ernesto García, Fernando Camarillo, bienvenidos también. Y también, bueno, para no mencionar a cada uno, pero qué bueno que están acá. Nos dice Joaquín, gracias. Claro que sí. Muy bien, sí estamos a la orden. Muchas gracias, Germán, por tu comentario. Que sigamos siendo negativos, no, muy positivos, pero negativos, hay que cuidarnos, y muchas gracias. Si no hay manitas levantadas por ahí de alguien que quiera participar. Bueno, pues les agradezco mucho su participación, ha sido un gusto. Nos vemos el siguiente miércoles en los diálogos de la organización y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias y buen día.